Salud y bienvenidos otra vez a la campaña evangelística Escogidos y Transformados. Escogidos y Transformados. Aquí estamos en la Iglesia Central Adventista de Los Ángeles, Italia, y estamos alabando a Dios porque ya son 7 temas con este que se está presentando, 8 temas con este, y esta ocasión tenemos el tema Morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. En esta serie usted ha visto al evangelista del ministerio La Voz del Consolador, el pastor Andrés Portes, presentando temas de la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí presentes han sido bendecidos? Pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Así que hay gente que están vivas aquí. Sí, claro que sí, y están agradecidas a Dios por la oportunidad de poder asistir a esta campaña. Agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos de unir las herramientas que Él nos ha puesto en las manos, el ministerio La Voz del Consolador, junto con 3ABN Latino, para llevar palabra de esperanza a ustedes en casa. No sé si lo están mirando por internet, por un servicio de cable TV local o un sistema satelital, pero sí le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en casa. Toda la semana hemos disfrutado de diferentes temas, como lo fueron: lo que Jehová dijo a mi Señor, a la diestra de Dios, toda potestad en el cielo y en la tierra, sentado en las alturas, creados en Cristo, parte 1 y parte 2, y tenemos 2 temas más. Y amigos, no queremos que se la pierdan, y gracias a Dios y gracias a ustedes por estar con nosotros durante esta hora. Les habla su amigo hermano John Dinsey junto con mi esposa Idalia, y estamos alabando a Dios por sus bondades. Queremos invitar ahora el primer anciano de la Iglesia Central, aquí el hermano Danilo Reyes, que nos acompañe en plataforma. El hermano Danilo Reyes es el primer anciano, pero no se ve muy anciano. No, muy bien. Usted es primer anciano. ¿Cuál es la responsabilidad de un anciano, por ejemplo, aquí en la iglesia? Bueno, aquí hay muchos desafíos. La iglesia es tan grande donde tenemos suficiente trabajo y los ancianos jugamos un papel muy importante ayudando al pastor, haciendo todo el trabajo que la iglesia desarrolla a la comunidad, a la iglesia y a toda la comunidad aquí alrededor de nuestra iglesia. Siempre tenemos trabajo que hacer. Amén, amén. Entonces está asistiendo ministrando a la congregación. Alabado sea Dios. Muy bien, queremos pedirle que nos dirija en oración en un momento, pero queremos ahora presentarle la ofrenda musical que tenemos en esta ocasión. Idalia, ¿cuál es? Sí, esta noche tenemos el privilegio, vamos a ser bendecidos por el hermano Jorge Torres, y él va a interpretar el tema Me ha tocado, y después de su participación vamos a escuchar el sermón por el pastor Andrés Portes, titulado Morada de Dios en el Espíritu. Les invitamos a todos presentes a colocarse de pie, por favor. Querido Dios, en esta hora te agradecemos por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón de cada uno de mis hermanos acá presentes, como aquellos que nos están viendo, Señor, a donde quiera que llegue la señal de 3ABN, por medio de la televisión, por medio del internet, donde sea, Señor, toca el corazón de aquellas personas también. Amén. Así que, Señor, tu bendición en esta noche, tanto en el servicio como por el predicador, también te lo ponemos en tus manos. Amén. Gracias, Señor, en Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy.
Salvador. Salva, sana y viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré a Jesucristo, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de esperarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Hechos 17, versículo 30, dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Dios, gracias porque otra vez nos concede el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Agradecemos, Dios, la presencia, la compañía de los ángeles y la dirección del Espíritu Santo. Pero agradecemos su compañía, Señor querido. Agradecemos la presencia de los amigos y amigas, hermanos y hermanas en este lugar. Y estamos muy agradecidos de aquellos y aquellas que nos sigan a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar de la tierra. Para todos y todas, Señor, le pedimos una bendición grande y abundante. Pero ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios querido, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Escogidos y Transformados. Y el fundamento de la serie es la palabra arrepentimiento. Y estamos trabajando específicamente con una frase que aparece en el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Hebreos, donde nos habla que Cristo se sentó en las alturas a la diestra de Dios. Hemos dicho que la diestra de Dios significa poder y autoridad. Y hablamos de que la diestra es sinónimo de dominio, poder, posición,
derecho, etc. Cristo tiene todo el derecho, todo el poder, toda la autoridad. Cristo venció en la tierra y ahora tiene poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, Cristo triunfó, Cristo venció. El apóstol Pablo, en su teología, los 14 libros que escribe en la Biblia, nos explica no solamente lo que él piensa de Jesús, sino lo que ocurrió en su vida al conocer a Jesús. Su encuentro con Jesús creó un nuevo Pablo. Pablo fue escogido por Dios y fue transformado por el poder del Espíritu Santo. En la experiencia del apóstol Pablo vemos lo que debe ocurrir en la vida suya y en la vida mía. De allí la importancia de comprender la cristología de Pablo. De hecho, toda su teología está basada en una frase. La frase es, en Cristo. Para Pablo, todo gira en torno a Cristo. Todo parte de Cristo, todo regresa a Cristo. Por eso, cuando él habla de Dios, nos enfoca Dios hacia Cristo. De allí la importancia de entender y comprender lo que Él nos dice y lo que nos quiere decir. Estamos hoy embarcados en un tema que lleva como título Morada de Dios en el Espíritu. Y hay mucho que decir y debemos empezar inmediatamente. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 22, aparece una frase interesante en los labios de Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 22. Ese capítulo 2 del libro de Efesios es una maravilla. Y si usted estudia el libro completo es algo glorioso. Efesios capítulo 2, versículo 22. Dice el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué cosa dice? Morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa morada de Dios y qué significa en el Espíritu? Debemos hacer un breve repaso de lo que hemos dicho o hemos hecho durante los días pasados en relación a Efesios capítulo número 2. Cuando usted estudia Efesios capítulo 2, estudia una construcción que se llama A-B. El apóstol Pablo nos presenta A, la situación mala del hombre, B, lo que Dios hace por el hombre. Y lo hace dos veces. A-B. A, capítulo 2, versículo 1 al 3. El hombre está muerto en delitos y pecados. Versículo 4 dice, pero Dios nos dio vida, pero Dios nos resucitó con Cristo, pero Dios nos hizo sentar en lugares celestiales. A, pecado y maldad. B, pero Dios, lo que Dios hace en beneficio del hombre. A, versículo 11 y 12, capítulo 2. Mire qué cosa linda. La primera parte dice lo malo que tenemos, la situación en la que estamos, y la segunda parte lo bueno que Dios hace. Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, número 1, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y qué dice ahora? Pero ahora, en otras palabras, esta era la situación de ustedes, sin embargo, ahora Dios, pero ahora, pero Dios. Esta es tu situación terrible, esta es tu situación de perdición, pero ahora mira lo que hace Dios. Estábamos sin Cristo, pero ahora, mire qué cosa linda dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos hizo ahora? Cercano. Y es hermoso cómo Pablo quiere expresar profundamente lo que significa cercano, y entonces utiliza tres imágenes maravillosas de cercanía. Una imagen que nos hace recordar en un estado, una situación, un asunto de gobierno, y habla de un reino. La segunda imagen nos habla acerca de una familia. Y la tercera imagen nos habla de un edificio. Y eso tenemos que estudiarlo esta noche porque es algo maravilloso. Cómo Dios nos atrae tan cerca que nos convierte en hijos de su casa, hijos e hijas de Dios. Cómo Dios nos acerca y nos une de tal manera que hace un edificio con nosotros para Él morar en ese edificio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es maravillosa, es hermosa. Cuando uno entiende el mensaje del Señor, cuando entiende la Biblia,
usted entra en una experiencia de vida tan hermosa y gloriosa que le hace pensar por encima, dice en el Estatuto de la Gente, de las miasmas de este mundo. Y se da cuenta que su vida se proyecta para la eternidad, para la gloria de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso dice en la imagen de la familia que somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos miembros de su familia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Oiga, si usted es hijo de un rey, ¿qué cosa es usted? ¿Y si es una dama? Una princesa. Le tengo buenas noticias. Ni somos príncipes ni princesas, somos reyes y reinas para la gloria de Dios. Es mucho más que un simple príncipe, ¿o no? ¿Sí o no? Ya veremos que somos todo eso y mucho más. Número 1, un reino. No sois extranjeros ni advenedizos, dice Pablo en el versículo 19, sino conciudadanos de los santos. Aparece una palabra rara y dice advenedizos. Un advenedizo es una persona que va de paso. Un advenedizo es una persona extranjera que está en un país extranjero. Ahora no somos extranjeros del cielo, somos ciudadanos del cielo. Cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Un advenedizo, un ciudadano en tránsito, es alguien que hace escala en un lugar y no se queda en ese país. Está solo haciendo ¿qué cosa? Escala. Hace un mes atrás íbamos para España, hicimos escala en Suiza, pero nadie se quedó en Suiza a pesar de los chocolates sabrosos que tiene. Y le decía a los que andaban conmigo, le decía, así que estamos en Suiza. Sí, pastor. Le dije, ¿qué le parece comprar chocolate suizo? Alguien dijo, wow. Cuando regresamos, perdonen, compré unos chocolatitos suizos para llevárselos a mi esposa. ¿Caro? ¿Pero caro? Mejor sigamos porque ella me está viendo, y después va a decir, se está diciendo en público que eran caros los chocolates. Número 2, una imagen de familia, una imagen familiar. Dice versículo 19, miembros de la familia de Dios. Y número 3, versículo 20, un edificio construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿cómo dice? Jesucristo mismo. Imagínense, un edificio donde usted es una piedra y está pegadito a Jesucristo. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Cuando mi hijo estaba pequeñito, algunas noches le daba miedo. Y venía de su cuarto al cuarto nuestro. En casa siempre dormimos con las puertas abiertas por si alguno quería venir corriendo al cuarto. Y él llegaba y me tocaba. Mi esposa estaba durmiendo y yo estaba durmiendo también. Y me decía, papi. Le decía, dime, mi negro. Ven, vamos a dormir como yo digo. Me voy a salir, mamá. Y le decía, sí, ¿cómo no? Me quitaba la sábana con cuidado para que mi esposa no se despertaba. Agarraba a mi negrito por la mano y nos íbamos al final de la casa, que era donde estaba el cuarto de él. Y allá llegábamos a su cama. Y él se corría, se tiraba y se acostaba y perdonen esta palabra, si es una mala palabra, discúlpenme, pero es un dominicanismo. Se engurruñaba. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y se ponía así, entonces yo me ponía detrás de él, y como era chiquitito, él cabía aquí adentro y yo lo abrazaba, y ahí dormía, que ahí se quedaba, que ni se veía. Por la mañana venía mi esposa a ver qué pasó con su esposo. Y cuando llegaba al cuarto, llegaba al cuarto el chiquitín, me veía ahí durmiendo, así, pero bien, agarradito ahí. Y me decía, gordo. Y decía, ¿qué fue? ¿Tú no has visto a Tito? ¿Qué pasa con Andresito? ¿Dónde está Tito? Que yo no lo veo. Le digo, Tito, sí, él está durmiendo como él dice. Y dice, ¿pero dónde está? Digo, aquí adentro. Y ella dice, pero ese bandido. ¿Y qué fue lo que te hiciste anoche? Él fue a decirme que viniera a dormir como yo digo. Y como él dice así, él escondido ahí, así quiere Jesús dormir contigo, no sea bobo. La idea de Pablo es que nos une con él. Unido. Imagínense, si estamos en el mismo edificio y Cristo es la piedra principal, ¿usted está soportándose encima de Cristo o no? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Hay un versículo de la Biblia que a mí me apasiona. Siempre he querido hacer una serie de este versículo y no me he atrevido porque mi pobre cerebro no me da para decir todo lo que el versículo dice, todo lo que el versículo quiere expresar. ¿Quieren que se lo lea? ¿Quieren leerlo conmigo? Isaías 26, mire qué cosa linda.
unidos a Dios, unidos a Jesús. Mire qué cosa linda, versículo 26, capítulo 2. Vamos rapidito, que estoy saliéndonos del camino. Dice el versículo 2, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Abrid las puertas. ¿Y qué dice ahora? Y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y mira lo que viene ahora. Tú guardarás, ¿qué cosa? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué dice ahora? Porque en ti ha confiado. ¿Es lindo o no es lindo el pensamiento? ¿Es lindo o no es lindo? El pensamiento significa que usted llega hasta donde está el trono de Dios. Y Dios es inmensamente grande. Y usted corre hasta el trono de Dios, se sube por la orla de su manto, le corre por las piernas, le sube por el pecho y en el cuello grandote que el Señor tiene, usted se tira y se abraza de ese cuello grandote, le pone su cara a la cara de Dios y ahí se duerme. Qué cosa linda, mamacita linda. ¿Es lindo o no es lindo eso? Este abrazadito se duerme. ¿A quién le tiene miedo si está abrazado del cuello de Jehová? ¿Quién lo puede tocar? ¿Entienden la idea de Pablo, la frase de Pablo de estar unido con Dios? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Pero asegúrese que usted es una piedra viva, como veremos. Asegúrese que usted parte del edificio. Asegúrese que usted es un cristiano, porque si usted no es un cristiano, usted no está ahí, querido. Oiga, pastor, así no, espérese que la está poniendo difícil. Mejor sigamos estudiando la Biblia. Número 1, debemos ver qué significa esto del reino de Dios. Cristo compara a un reino. Pablo compara todo el asunto a un reino. Usa una imagen de un reino. San Mateo capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dijo Juan el Bautista. Vamos rapidito. Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan comienza a predicar y nos habla acerca del reino de Dios. Y hay una frase interesante que debemos entender, el ya y el todavía no. Mateo capítulo 3, versículo número 2. ¿Qué dice Juan? Y diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 4, versículo 17, mira lo que dice Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi pregunta, ¿se acercó el reino de los cielos cuando vino Cristo Jesús? ¿Sí o no? Cuando Cristo muere y triunfa en la cruz, ¿se instaura el reino de Dios? ¿Sí o no? Sin embargo, el reino de Dios se instala en el ya y en el todavía no. ¿Qué relajo es ese? ¿Cómo es eso? El ya, ¿y qué cosa dice? Y el todavía no. El ya, Cristo venció. El ya, Cristo ganó. El ya, Cristo pagó el precio del pecado. El ya venció a la muerte, venció a la maldad, venció al diablo, venció a todo lo malo. Ya lo venció a todo. Sin embargo, yo pregunto, ¿hay dolor todavía? ¿Hay sufrimiento? ¿Hay muerte? ¿Hay llanto? Él todavía no. Cuando Cristo venga, acabará todo eso, ¿sí o no? Entonces acabó todo. Y todavía hay llanto, dolor, sufrimiento y muerte porque la gente no se entrega a Jesús. Y el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Dios ha sido paciente. ¿Es así o no es así? Por eso a mí no me da miedo decirle a usted y a cada uno de ustedes, necesitamos entregarnos a Cristo Jesús. Necesitamos ser parte del edificio, ser parte de su reino, ser parte de su familia. A Dios le costó todo lo que tenía para que usted regresara a su casa. Y usted... Yo no entiendo a esa gente que se resisten tanto. Pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué la gente se resiste a entregarse al Señor? Aquí están las evidencias de que Dios resolvió el problema. Y ahora estamos estudiando hasta dónde quiere Dios relacionarse con nosotros. Tan íntimamente que quiere estar unido, pegado con nosotros. No es un asunto solamente de me enganché a la iglesia, me pusieron en un libro y ahora me van a entrar al cielo. No. Es un asunto práctico, un asunto vivencial, un asunto relacional. Dios quiere cada día caminar de la mano contigo. ¿Es así o no es así? ¿Qué pasó con Enoc? Caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Empezamos ahora esa experiencia con Dios, empezamos esa experiencia con Cristo y cuando el Señor venga, natural, estamos esperando a nuestro Señor. Oh, ya llegó el Señor, sí, pues vámonos. Pero cada mañana estuvimos con Él. Cada día la pasamos con Él. En cada instante estamos en comunión con Él.
No es nada extraño que venga a buscarnos si estamos todo el tiempo juntos con Él. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso, San Mateo capítulo 6, versículo 10, dice en el Padre Nuestro, ¿qué dice Jesús? Mateo 6, 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El todavía no. ¿Se entiende el ya y el todavía no? ¿Se entiende o no se entiende? Ya Cristo venció, ya Cristo ganó, ya Cristo triunfó. El todavía no significa que todavía existe el dolor, el sufrimiento, la pena y la muerte. Cuando Cristo venga dice, no más llanto, no más dolor, no más muerte. ¿Sí o no? Por eso Él dice en el Padre Nuestro, digan, venga tu reino. O sea, que ya venga el reino, se instaure completamente y se acabe con todo lo malo que hay en la tierra. ¿Un reino o no un reino? A ver, ¿sí o no? San Lucas capítulo 17, me gusta la Biblia. San Lucas capítulo 17, versículo 22 en adelante. San Lucas 17, la Biblia es un manantial y no tiene fin. San Lucas capítulo 17, mire qué cosa linda, versículo 22 en adelante. Dice el versículo 22, ¿cómo dice la Biblia? Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice Jesús? Y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué dice? Y destruyó a todos. Asimismo, dice Jesús, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y yo le pregunto, ¿está hablando Cristo de la segunda venida, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se están cumpliendo esas cosas, sí o no? Así que Él dice, miren, esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que está ocurriendo y así van a ser las cosas. Estén alertas, estén despiertos, porque la venida está cerca. La Biblia nos sigue diciendo, Romanos capítulo 14, versículo 17 y 18. El reino ahora, Romanos capítulo 14, versículo 17 y 18. Un reino espiritual. Romanos capítulo 14, versículo número 17 y 18. Dice el versículo 17, ¿cómo dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿qué cosa dice? Justicia, ¿qué más? Paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y yo le pregunto a usted, ¿le gustaría ser miembro de ese reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser miembro del reino de Dios? Alabado sea Dios. Y si usted es miembro del reino de Dios, es ciudadano del cielo. Y si es miembro del reino de Dios, es miembro de la familia de Dios. Y si es miembro del reino de Dios, tiene un espacio en la casa de Dios. Me gusta que dice el apóstol Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Prefiero un espacio en la casa de Dios que una casa, quién sabe en qué lugar del cielo. ¿Sí o no? Es lo mismo. No es lo mismo. Lindo es estar en la casa con Dios. No importa lo que pase en mi casa, en lo que suceda, cuando mis hijos se mueven ya yo sé qué está pasando. A veces mi esposa me dice, ¿qué pasó? Digo, no, oí que uno de los muchachos se levantó. Y ella se ríe. Compadre, son los negritos míos. Y a veces oigo que hay mucho movimiento arriba y allá me aparezco. Digo, ¿qué pasó? Oh, papi, ¿qué pasó? No, es que se me quitó el sueño. ¿A que dormiste toda la tarde? Le digo, bueno, pues ponte la Biblia. Y ahí vuelvo y bajo. Cualquier cosa que se mueva en mi casa, yo estoy alerta. Me río porque en casa hay un colín, un machete. ¿Sabes algo, colín?
pero tiene filo. Y un día estamos tratando de cortar un coco, pero la cuestión esta no tiene filo, no corta. Y entonces me dice uno de los muchachos, ¿y eso para qué servirá? Digo, ¿quién sabe? Yo no estoy planeando darle con esto a nadie, mis hijos, ellos empiezan a reír. No hay necesidad, los ángeles están ahí. Están cuidando la casa. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando usted es miembro del reino de Dios, cuando usted es ciudadano del cielo, cuando es miembro de su familia, Dios se encarga de protegerlo. ¿Es así o no es así? Y no tiene que pagar guardián, el Señor se encarga. Romanos capítulo 15, versículo 13. El elemento clave en el reino de Dios se llama el Espíritu Santo. Me encanta hablar del Espíritu Santo. De hecho, algún día podré contar experiencias hermosas que he tenido con el Espíritu de Dios, pero ese día llegará. Romanos capítulo 15, versículo 13. Mira lo que dice el verso 13. ¿Cómo dice? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Qué dice ahora? Para que abundéis en esperanza por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Significa, querido, querida, que si usted es miembro del reino de Dios, si usted es parte de su familia, el Santo Espíritu de Dios estará en usted y dirigirá su vida en todo momento. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Y el Espíritu te guiará en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y el Espíritu hará en ti una obra transformadora, y el Espíritu te tomará como un testimonio vivo del poder de Dios que cambia y transforma la vida de las gentes. El Espíritu te inspirará a la Biblia, el Espíritu te hará participante de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, y el Espíritu, 1 de Pedro 1:23, te dará una simiente incorruptible que viene de lo alto. El Espíritu hará que en ti se reflejen las bellezas de la santidad de Jesús. El Espíritu hará en ti un cambio, una transformación progresiva, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, y lo hará de gloria en gloria, no de derrota en derrota, lo hará de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu, sencillamente porque eres miembro, parte, ciudadano del reino de Dios. Y yo pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, los que son del reino de Dios entonces son propiedad de Dios. Y el resto son propiedad del diablo. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, asegúrese que usted es propiedad de Dios. Dice el verso 19, sabemos que somos ¿de quién? De Dios. ¿Y el resto qué dice? Y el mundo entero está bajo el maligno. Asegúrese, querido, que usted es de Dios, pertenece al reino de Dios, es ciudadano del reino de Dios. Todos los ciudadanos del reino de Dios tienen su nombre en el libro de la vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando un niño nace, ¿no le pone usted el nombre en la oficialidad civil? ¿No tiene que declararlo? A ver, en mi casa nacieron 3. A mí me tocó declararlos. Y bueno, como yo fui el que lo declaré, yo le puse los nombres. A mí se me olvidó que mi esposa quería que el primero tuviera el nombre de Daniel en algún lugar. Y le puse Andrés. Ella quería que se llamara Andrés Daniel. Y yo dije, el nombre más lindo que yo encuentro por ahí es Dios con nosotros. Así que le puse, ¿cómo le puse? Andrés Emmanuel. Nombre lindo, ¿verdad? Póngaselo a su hijo. Somos de Dios. Si usted es del reino de Dios, entonces usted pertenece a Dios. Sinceramente, ¿le gustaría ser ciudadano del reino de los cielos? Esta ciudadanía no le cuesta mucho trabajo.
Esta ciudadanía la recibimos gratis en Cristo Jesús. Pero para sacar la ciudadanía americana, tiene que fajarse con 100 preguntas, ¿sí o no? Y es mucha la gente que suda, compadre. Y cuando usted va para el examen, algunos se ponen nerviosos. ¿Es así o no es así? Y ahí cuando usted se quema, compadrecito, la cosa se pone más difícil. Recuerdo que cuando estaba delante de la que iba a examinar, me mira de arriba abajo y yo la miro de arriba abajo también. Y de una vez arrancó con las preguntas. Yo estaba bien preparadito. Y cuando iba para la mitad del examen se sonríe y me mira, yo me sonrío también. Y entonces bajó la velocidad. Y pasamos un rato bien interesante, terminamos, entonces se separa, me felicita, todo muy formal. Chismoso, mira. Yo voy a seguir con mi sermón. Número 1, reino de Dios. Número 2, la familia de Dios. La palabra familia viene de una palabra griega que significa lo siguiente. Esa palabra se escribe oikios, puede referirse a una familia completa, establecida, incluyendo amigos que viven con la familia, siervos y empleados. En la familia de Dios somos, número 1, hijos de Dios, primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Somos sacerdotes de Dios, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y somos reyes y reinas, alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínense una familia que todo el mundo sea rey. ¿Qué nos van a poner en el cielo cuando lleguemos? Una corona. ¿A quiénes le ponen corona? A los reyes. ¿Y quién es Cristo? Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea el nombre de Dios. A mí me gusta la Biblia y yo le creo a Dios. ¿Le cree usted? Oiga, una familia cristiana, consagrada, entregada a Dios, es un lugar hermoso en la tierra. Hay una frase que dice, un pedacito de cielo en la tierra. Cuando era, a ver cómo digo esto. ¿Por qué? ¿Qué me confundo? Ok, yo estoy casado con mi esposa, doña Esther, pero sigue siendo mi novia. Así que cuando empezamos los amores, antes de casarnos, así suena muy bien, así me gusta, así suena bien, nos pusimos de acuerdo, y es que la casa la íbamos a convertir en un lugar donde Dios iba a morar. ¿No quiere Dios morar en nuestras casas? ¿No le recomendó Dios, Deuteronomio capítulo 6, a los judíos que escribieran versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia, que lo colocaran en la pared? ¿Lo dice o no lo dice? Si usted va a mi casa va a encontrar muchos cuadros preciosos que hace mi esposa. Lo hace con punto de cruz, cuadros lindísimos, y todos tienen versículos de la Biblia. Toda la casa, por todas partes va a haber cuadros preciosos. La casa parece una galería de arte, pero todos son versículos de la Biblia. Decidimos que nuestra vida sería dirigida por la Biblia. Y decidimos también que una de las salas de la casa sería dedicada para morada de Dios. Oiga, y eso funciona. Mi esposa hizo los 10 mandamientos, grandotes, letra por letra, con hilo. Hizo un cuadro inmenso en la primera sala, la que está al lado de la sala del Señor, y en la otra sala puso un cuadro más pequeño. Así que cuando usted entra a la casa, lo primero que ve es los 10 mandamientos. Y algunos me dicen, ¿usted cómo que medio judío? Digo, yo no soy ningún judío. Yo soy un cristiano que creo en la ley de Dios. Y entonces dice, Y yo le digo, aquí la tiene, y cuando pasa a la otra sala, aquí la tiene otra vez. Por si se le olvida que la vio al principio, la va a ver al final. Porque esta familia, ¿de quién es? Es de Dios. Y todos los cuadros que usted ve tienen un versículo de la Biblia. ¿Es lindo o no es lindo? En casa entonces no se permite pelear, ni discutir, ni andar alzando la voz. Porque hay una sala donde está el Señor, hay que estarse tranquilo. ¿O no? Y desde que eran chiquitos, en casa se acostumbraron que ahí está el Señor. ¿No es lindo saber que ahí está el Señor? ¿Es lindo o no es lindo? Familia de Dios. El cristiano es miembro de esta familia porque nació de nuevo en Cristo por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Veremos un poquito más de esto al final, con la ayuda de Dios, si el tiempo nos ayuda. Tercera imagen que Pablo utiliza, un templo. Pablo dice que nosotros somos parte de ese templo. Ya leímos Efesios, leamos otra vez, Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios 2, 22. Dice el apóstol Pablo, en quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese edificio, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Número 1, habla de fundamento. ¿Quién es el fundamento de este edificio? El apóstol Pablo dice que el principal fundamento, expresa en el versículo número 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vayamos a ver el fundamento de este edificio. Recuerde que un edificio, mientras más alto es, más fuerte debe ser, ¿qué cosa? El fundamento, la fundación. Siempre pienso que hay personas que son piedra viva en el edificio del Señor, pero usted no los ve. ¿Por qué usted no los ve? Porque están tapados con todo lo que hay encima, están abajo junto con la roca principal que es Cristo, apoyando el edificio. Es gente que usted no ve aquí al frente, es gente que usted no ve cantando, ni la ve moviéndose mucho. Están sentados, callados y tranquilos, pero están sosteniendo la iglesia, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que Pablo lo hacía todo solo? ¿O Pedro lo hacía todo solo? La gente más famosa, nadie le sabe el nombre. Las principales rocas de la iglesia de Cristo, nadie sabe quiénes son. Lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Y diremos, ¿y este quién es? Y Cristo con una sonrisa dirá, este fue el que soportó a Pablo, este fue el que soportó a Pedro, este fue el que hizo otra cosa. Esta es la gente pesada y nadie las vio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De día, cuando usted mira al cielo, ¿ve las estrellas? No, pero están ahí. Es de noche que se ven las estrellas. Por eso ella dice, cuando la medianoche cubra la tierra, las estrellas de Dios las estrellas de Dios brillarán en el firmamento. Ahora no se pueden ver, pero están ahí. Yo no sé si usted es una de esas estrellas de Dios, que nadie conoce, que nadie sabe, que nadie ve, pero está soportando este edificio de la iglesia de Dios, abajo en el fundamento, al lado de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Así que no se queje, querido o querida, manténgase en el lugar que Dios lo puso. ¿Se imagina qué lindo es estar ahí abajo en el fundamento con Cristo? Pegadito al lado de Cristo ahí. ¿Qué me interesa lo que pase arriba? Señor, ¿qué te parece? Qué cosa linda. ¿Es lindo o no es lindo? Gente que sostiene la iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus oraciones, con su trabajo, con su dedicación. ¿Sí o no? Me vienen tantos recuerdos a mi mente. Pasé muchos años de mi vida en las iglesias. Disculpen, pero que me estoy poniendo viejo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Hay gente que aman este pueblo con todo su corazón, con todo su ser, y lo han dado todo para la gloria de Dios. Y nadie sabe ni siquiera quiénes son, pero Dios sí lo sabe. Y pronto cuando el Señor venga, cosa linda, mamá. Yo imagino a Jesús abrazando a toda esa gente. Yo tenía un equipo de doñitas, yo quiero decir viejitas, un equipo de viejitas, que eso era el amor de mi vida. Eso era lo más sabroso, eran como 4 o 5 viejitas, pero esa era la columna de la iglesia. Y yo voy a decir esto, hermana Cucha, miren, aunque usted se ponga como se ponga. Había una señora de esa, que era mi secretaria, una muchacha como de 70 y tantos años. Y dice ella un día, pastor, empezamos a remodelar la iglesia, a renovar todo y a cambiar todo en la iglesia. El Señor empezó a bendecirnos. Y ella le dice un día a Dios, Señor, tú sabes que yo quiero darlo todo. Dame una gran bendición que la voy a dar entera para la iglesia. Tenga cuidado de lo que usted dice, porque papá Dios le está oyendo. Mi amiga, una semana y tanto después, recibe una llamada. Oh, doña Cucha, su amiga fulana de tal se murió. Ay, qué pena. Oye, sí, bueno. Y en el testamento dejó una cláusula para usted. Oh, ¿y qué dice la cláusula? Que una cuentecita que tienen allá hace 30 años, el dinero es para usted. Dice, ¿cómo? Vino a fideicomisos de la conferencia. Esa cuenta la abrieron entre ellas dos 30 años atrás. Imagínense 30 años recibiendo intereses. Y cuando averiguaron, había un par de cientos de miles en la cuenta. Y entonces se acordó y empezó a llamarme. Yo andaba visitando una familia en una iglesia que íbamos a abrir un grupo nuevo y de allá salgo corriendo. Llego a la oficina de la conferencia. Cuando voy llegando ella viene saliendo
y me abre la mano y me dice: Cristiano, se anda atrás de usted, pastor, le tengo una tremenda noticia. Digo: no me diga, escucha. Me dice: sí. Digo: ¿y cuál es la noticia? Venga. Y me enseñó un papelito, el papelito decía una cantidad fuerte. Venga conmigo. Subimos hacia arriba al departamento de fideicomiso. Oigan, voy a dejar la historia aquí, se la voy a tener mañana por la tarde, ¿le parece? Y me dice ella, muy fiel, dice: yo le había dicho a Dios que me diera una bendición grande y le iba a dar todo. Dice: aquí está la bendición y yo lo doy todo para la iglesia de mi Señor. Oiga, ¿cómo no voy a llorar? Digo: pero escucha. Y se sonríe y me dice: pastor, usted sabe cómo yo soy. Todo. ¿Y saben lo que ella dio? Más que todo. Porque después de todo, dio más. Y ahí está la señora, todavía plantada para la gloria de Dios. Esa es de la que están allá abajo. Usted no la ve aquí arriba, de que cantando y figureando y... No. No, ella está allá abajo. Pero está allá arriba para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Primera de Corintios, capítulo 3. Me gusta la Biblia. Primera de Corintios 3, 11. ¿Cómo dice el versículo 11? ¿Cómo dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Quién es el fundamento del edificio? Jesucristo. ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo. Salmo 118, versículo 22. Isaías capítulo 8, versículo 14. Hechos capítulo 4, versículo 11. Por lo menos le doy la cita para que la lea después. Hechos capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 11? La Biblia es un manantial hermoso. ¿Qué dice el versículo 11? Hechos 4, 11. Este Jesús, ¿qué cosa? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué cosa dice? Cabeza del ángulo, la piedra fundamental. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, San Juan 14, 26, Primera de Pedro 1, 10 al 12, etc. Piedra principal, Isaías 28, 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. La Biblia es tan hermosa. Isaías 28, 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Isaías capítulo 28, versículo número 16. ¿Deberíamos ser parte de ese edificio? Isaías capítulo número 28. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Cómo dice el verso 16? Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, ¿qué cosa? Una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, ¿qué dice? No se apresure. ¿Es ese Cristo Jesús, sí o no? ¿Sí o no? La base, la piedra angular de este edificio es Cristo Jesús. Entonces nosotros somos juntamente edificados con Cristo, dice Efesios 2:22. Y me gusta que Pedro dice, Primera de Pedro 2:5, que estas no son piedras muertas, sino piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Primera de Pedro 2:5. Es tan emocionante esta cuestión. Primera de Pedro 2:5, ¿qué dice el verso 5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Las rocas son escogidas y talladas por Dios y Él las coloca en su lugar en el edificio. Es su templo, Él es el arquitecto. Las rocas son colocadas en una posición que dependen o descansan en Jesucristo. Están unidas a Él. Si no lo están, entonces no son parte del edificio. Las rocas son de diferentes formas y tamaños y empleadas para diferentes funciones. Las rocas son conectadas unas con otras. No siempre pueden verse unas a otras, pero están en el mismo edificio.
Las rocas del templo son escogidas, talladas y colocadas no para llamar la atención hacia ellas mismas, pero para contribuir a la edificación de un templo donde Dios mora. El lugar de cada roca es solamente parte de un trabajo que comenzó hace miles de años en el pasado y continuará hasta el final de las edades cuando regrese Jesús. Mi pregunta, ¿debe ser usted parte de ese edificio, sí o no? Póngase en pie si usted quiere ser parte de ese edificio. Mientras San Pajita pasa al frente, yo quiero pedirle que levanten su mano todos aquellos que alguna vez fueron miembros de ese edificio y se alejaron de Dios y empezaron a caminar por caminos raros, pero que ahora deciden otra vez venir para ser parte de una piedra de ese edificio. Levanten su mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Personas que se fueron, se alejaron de Dios, ahora quieren regresar a ser parte del edificio. ¿Le da vergüenza a usted de pasar al frente para que la gente vea que usted está regresando? Pues pasen al frente conmigo. Todos los que una vez fueron miembros de ese edificio, se alejaron y ahora quieren regresar, pasen al frente. Número 2, si usted no es parte de ese edificio y usted no ha sido miembro de la iglesia, no ha tenido compromiso con Dios, pero de hoy te quiere decir, yo quiero prepararme para hacer una piedra en ese edificio, pase al frente y mientras San Pajita atrás. Yo lo quiero aquí arriba, vengan aquí arriba. Adelante, empiecen a moverse. Pueden pasar aquí al frente, por favor. Si usted quiere ser parte de ese edificio, pase al frente en este momento. Y no le dé vergüenza a la gente. Olvídese de la gente. Adelante, mi hija. Señor, para ser tu siervo hoy, quiero proclamar tu amor y tu bondad. Pon tu espíritu en mí, hazme hoy leal a ti. Quiero serte fiel hasta la eternidad. Me entrego a ti. Hoy me rindo a ti, Señor. Quiero ser tu hijo Dios. Bríndame la salvación. Hoy me rindo a ti, Señor. Quiero ser tu hijo Dios. Bríndame la salvación. Entra en este corazón, haz en mí tu habitación. Sea yo tu posesión, mora en mí. Tú me salvas, bien lo sé, pongo en ti mi humilde fe. Aferrado a tus promesas viviré, me entrego a ti. Hoy me rindo a ti, Señor, quiero ser tu hijo Dios. Bríndame la salvación. Hoy me rindo a ti, Señor, quiero ser tu hijo Dios. Bríndame la salvación. Hoy entrégate al Señor y será tu ayudador para proclamar su amor y su bondad. Murió por ti, humildemente en esa cruz, su amor te demostró. Dale hoy tu corazón, humildemente en esa cruz, su amor te demostró. Dale hoy tu corazón.
Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Queremos agradecer a Dios. Pastor Calderón, si pudiera pasar al frente. ¿Cuánto felicitan a las personas que están aquí arriba con nosotros? ¿Hay alguien más que debería pasar al frente esta noche? No tenga ningún temor, sálgase del banco, vaya al pasillo y pase al frente y diga: Señor, yo me coloco de tu lado, yo quiero ser parte de tu edificio, quiero ser una piedra viva, quiero ser parte de tu familia, Señor. Si te sientes pecador, si sabes que las cosas no anduvieron bien, este es el mejor momento. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad de darnos en esta semana para compartir con ustedes. Agradecemos la venia del pastor y agradecemos la compañía de cada uno de ustedes. ¿Les parece bien si oramos ahora? Querido Padre Celestial, gracias por la reunión de esta hora. Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia de su Espíritu. Gracias por la bendición que nos concede en Cristo Jesús. Gracias por estas personas que han pasado al frente, Señor, diciendo así en público: hoy decido ser una piedra viva en el edificio donde mora Dios. Que su iglesia santa, Señor, se mantenga firme y fiel hasta la venida de Jesús. Y que todos los presentes y los amigos y amigas que nos siguen puedan estar en pie aquel día maravilloso cuando Jesús diga: bien, buen siervo.